Hola, soy Pura Porcar, enfermera de la Policlínica de Tocoginecología del Hospital General, y vamos a presentaros un DVD en el que podréis ver todo el proceso desde que os quedáis embarazadas hasta que termina vuestra gestación. Vamos a pasar por las distintas unidades en la cual os irán haciendo las ecografías que correspondan al trimestre de vuestra gestación. Luego subiremos al paritorio, veréis la unidad de dilatación, la unidad de paritorios y la sala de maternidad. Acompañadme. Hola. Cuando sospechéis que estéis embarazada, lo primero que tenéis que hacer es acudir a vuestra matrona de zona. Ella os abrirá la cartilla de maternidad y os indicará todo el proceso que debéis seguir. La primera ecografía os la harán en vuestro ambulatorio de zona. En ella verán que el embrión está puesto en el sitio que corresponde y que todo está bien. Tened en cuenta que vamos a hablar siempre de la gestación normal. Vamos a obviar lo que son patologías asociadas a la gestación y procesos en los que nos haría cambiar el protocolo de normalidad de la gestación. Estamos en la semana 12, habéis ido a vuestro ambulatorio, os han dado una hoja con una autorización para realizarla. Debéis de traerla firmada. No vengáis en ayunas ni con la vejiga llena. Pasáis a la unidad, que es esta que os presento, donde tenemos la ecografía de la semana 12. Esta es una de las ecografías más importantes de la gestación. Nos va a servir para datar la gestación, es decir, para saber exactamente de cuánto tiempo estáis embarazadas. Y también para ver si vuestro embrión presenta alguna malformación cromosómica. La doctora os realizará la ecografía, os dará todos los volantes para las siguientes ecografías y cuando salgáis de la unidad acudiréis a la unidad de laboratorio. Allí os harán una extracción de sangre. No hace falta que vengáis en ayunas. A la semana vendréis a recoger el resultado de esa analítica, que junto con la ecografía que os hemos hecho y vuestra edad, nos dará una proyección para determinar el síndrome de Down o el síndrome de Edwards. Vuestra gestación continúa, seguís acudiendo a la matrona, ella os controlará el peso, la talla, os hará las analíticas y ya vamos a entrar en la semana 20. Vuestra gestación sigue adelante y ya estamos en la semana 20. Habéis continuado yendo a la matrona, os ha hecho todos los controles pertinentes y os habrá dado los volantes para venir al hospital a realizar la ecografía morfológica. Esta ecografía es muy importante, pues en ella vamos a ver todos los órganos y aparatos del feto. Se va a visualizar el hígado, el riñón, el corazón, las extremidades, la cabeza y sobre todo lo más importante, lo que siempre preguntáis vosotras, el sexo del bebé. La unidad cuenta con un ecógrafo de 3D cuya resolución es estupenda. Tenemos la opción, cuando estéis de 20 semanas, para volver a la semana 34, que será el próximo control, de que se os pueda realizar en dos sitios. En vuestro ambulatorio de zona, según donde os estén viendo, o en el Hospital General. De todas formas, en los dos sitios os darán los mismos volantes y las mismas fechas, y os haremos lo mismo. Una vez realizada la ecografía de la semana 20, la próxima cita es la semana 34. Se os darán las autorizaciones y los volantes. Ya hemos hecho la eco de la semana 34, hemos visto lo que pesa el niño en ese momento y lo que va a pesar en la semana 40, y hemos comprobado la presentación. Si todo está bien, recordad, estamos hablando siempre de un embarazo normal. La próxima visita ya será en los monitores. Acudiréis en la semana 40. Debéis de acudir bien desayunadas, no olvidaros, desayunar bien, es muy importante. Al entrar en la unidad, se os ubicarán estos sillones, se os pondrán unos cinturones rodeando vuestro abdomen y se realizará un registro con estos aparatos supermodernos. Con este registro pasaremos al médico, que valorará los resultados y os citará para la semana siguiente o ya decidirá el final de la gestación. Si durante vuestro proceso de embarazo necesitáis acudir a urgencias, tenéis que venir al pabellón C, al cuarto piso. Seguidme. Si venís solas no es necesario que deis los datos. Los datos serán en la admisión central. Si venís con un familiar es conveniente que el familiar vaya a dar los datos. Si venís solas, vosotras aquí os recibirá el sanitario y bien por este ascensor o por el ascensor de pacientes subiréis al cuarto piso. Nos reciben. Como hemos visto abajo, hemos llegado al edificio C, han dado los datos previamente el familiar
Y la embarazada, una compañera nuestra en este caso, que nos va a hacer el favor de hacer la simulación, pues ya estamos aquí, en urgencias. Y ahora ya va a hacer lo que soléis hacer cuando llegáis aquí. Cristina. Hola, buenos días. Hola, tengo una preguntita lo que me han dado. ¿Y qué le pasa? Tengo molestias de abajo. Vale, pues pase y la ve el doctor. Está toda la noche, pase y la ve el doctor. ¿Se sienta, por favor? Sí. Ahora mismo al doctor para que la vea. ¿Ha tenido contracciones? Es que son molestias, no son contracciones. Molestias, un poco de molestia. La bolsa no la ha roto. Vale, pues voy a avisar al doctor para que la vea. Oye, ¿qué es lo que te ha pasado? Esta otra noche con molestias, no sé si son contracciones, pero como es el primero. Pero se te ha escapado, has notado que te sentías mojada o que perdías líquido o algún tipo de sangrado? Ahí abajo. Muy bien. Pues ahora lo primero que haremos será escuchar el bebé, a ver cómo se encuentra, ponerle un monitor en el cual vamos oyendo la frecuencia cardíaca y esto pasará a esa otra sala. Y a continuación, según cómo esté todo, ya exploraremos, haremos las pruebas que tengamos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Al problema de las del embarazo? No. ¿Cuántas semanas? 26. Y a ver si son contracciones porque ha tenido dolor toda la noche. Parece que no se escucha. Así por aquí. Esta es la sala de dilatación. Ver que encienda las luces. Y estas son las camas donde cuando vengas a parir te pondrán aquí y se pueden después transformar en un potro para el parto. Con las perneras que son móviles, toda la cama es móvil y permite hacer varias posturas que... Cristina, cuando llegues ya de parto, entrarás en una dilatación como esta, ¿vale? Esto es una dilatación paritorio. La intención es que cuando vengas aquí, si todo va bien, puedas llegar a parir aquí, ¿vale? Estamos preparados para atender tu parto aquí, para atender al recién nacido, si no hay ninguna complicación, todo empezaría y acabaría aquí. Y saldrías de aquí ya con tu bebé. Hasta el momento en que te pongas la epidural, si es que lo deseas, sería conveniente que estuvieras lo más activa posible. Seguro que te suenan las pelotas. Sí. ¿Vale? Es para hacer ejercicios mientras te puedas mover con facilidad. Vale, eso lo explicaron en la zona de primaria también. Sí, seguro que has aprendido los ejercicios en primaria. ¿Sí? Hay varios tamaños adaptados a tu estatura. Incluso si llegas y no estás en periodo activo de parto, se puede bajar la pelota a la sala de hospitalización para que puedas estar con ella, te va a disminuir el dolor y va a favorecer que te pongas de parto antes. ¿De acuerdo? A los ejercicios, mientras puedes estar monitorizada o no, depende del momento en el que nos encontremos y cómo estés tú y el bebé. Cristina, la dilatación está preparada para que puedas estar acompañada en todo momento. Ahí estará la persona que tú elijas que te pueda acompañar durante todo el proceso, excepto momentos médicos muy puntuales en los que se pedirá que salga solo durante ese espacio de tiempo. Tú puedes estar sentada en el sillón, en la pelota o bien en la cama, dependiendo de cómo te vayas encontrando y si eliges ponerte o no la epidural. Esta cama está preparada para que puedas dar a luz en ella misma. Tiene diversas posturas que depende cómo vaya todo el proceso, depende cómo tú quieras estar, va a variar las posiciones. Mira, te explico. ¿Para las mañanas? Pues llegar a estar sentada del todo. ¿Puedes bajar del todo? Puedes llegar a sentarte como si estuvieras en un sillón.
También a la hora de empujar, cuando la dilatación ya es completa y necesitamos que empujes para que la cabeza fetal vaya descendiendo. Si no puedes ponerte de pie para empujar, que sería lo ideal, pero con la anestesia epidural probablemente no puedas, tenemos la opción de colocar un arco para que no salgas de la cama y puedas adoptar lo que se quiera en todo. Aquí tenemos un agujero y se acosta hasta abajo. Si quieres, Cristina, probamos las posturas. Vale. Bajamos las piernas o así. No, así está bien. Tienes que intentar apoyar bien los pies. Sí. Te incorporaremos la cabecera lo máximo posible y a la hora de empujar, cuando tengas la contracción, cuando empieces a sentir que la necesidad de empujar o si no sientes nada, la matrona te lo irá indicando cuando debes de empujar. Tienes que alcanzar esta barra. Si ves que no tienes fuerza, puedes ir trepando a través del paño, agarrarte bien para llegar tranquila, que en todo momento estarás acompañada a colocarte en posición de cuclillas para que empujes. Siempre habrá una persona a cada lado tuyo por si en cualquier momento te inestabilizas. Vale. Durante la contracción empujarías, luego simplemente te tienes que empujar los pies para volver poco a poco, siempre cogida, apoyarte para esperar la siguiente contracción. ¿De acuerdo? Al final, el expulsivo, es decir, la salida del bebé, va a poder ser de la posición que tú más cómoda estés, y para eso tenemos las opciones de colocar la cama. Si quieres estar de lado, estás más cómoda de lado, o vemos que el bebé reacciona mejor estando de lado, lo haríamos así. Para eso tenemos la opción también podrías estar un poco más abajo y aquí tienes una palanca donde te cogerías para empujar. ¿No? Y así podrías empujar de lado. O también simplemente boca arriba. Voy a colocar igual la misma primera. También podrías estar colocados. Esto se retira. Aquí tienes la misma palanca para poder agarrarte. Y podrías empujar también de este modo. Y si tienes las piernas muy inestables, podemos colocarte las perneras, las clásicas perneras toda la vida. ¿De acuerdo? Tú elegirías en qué posición empujas mejor. Otra posición que en ocasiones nos conviene adoptar porque el bebé necesitamos que se voltee es la posición a cuatro patas. Hay mujeres que están mucho más cómodas también empujando de esta forma y el bebé por lo general se muestra menos incómodo. Además nos deja todas las lumbares libres para que la persona que te acompañe te pueda estar masajeando las lumbares y tenga menos sensación de dolor. Hola, soy Pura Porcar, enfermera de la Policlínica de Tocoginecología del Hospital General y vamos a presentaros un DVD en el que podréis ver todo el proceso desde que os quedáis embarazadas hasta que termina vuestra gestación, con una autorización para realizarla. Debéis de traerla firmada, no vengáis en ayunas ni con la vejiga llena. Pasáis a la unidad, que es esta que os presento, donde tenemos la ecografía de la semana 12. Esta es una de las ecografías más importantes de la gestación. Nos va a servir para datar la gestación. Vamos a pasar por las distintas unidades en la cual os irán haciendo las ecografías que correspondan al trimestre de vuestra gestación. Luego subiremos al paritorio, veréis la unidad de dilatación, la unidad de paritorios y la sala de maternidad. Acompañadme. Hola. Cuando sospechéis que estéis embarazada, lo primero que vamos a hablar siempre de la gestación normal. Vamos a obviar lo que son
patologías asociadas a la gestación y procesos en los que nos haría cambiar el protocolo de normalidad de la gestación. Estamos en la semana 12, habéis ido a vuestro ambulatorio, os han dado una hoja, lo que tenéis que hacer es acudir a vuestra matrona de zona. Ella os abrirá la cartilla de maternidad y os indicará todo el proceso que debéis seguir. La primera ecografía os la harán en vuestro ambulatorio de zona. En ella verán que el feto, que el embrión está puesto en el sitio que corresponde y que todo está bien. Tened en cuenta